Estimados y estimadas, bienvenidos a la Expo Virtual de Posgrados de la Universidad Adolfo Ibáñez. En esta oportunidad presentamos la charla Creando Valor a través de impresión 3D en el sector gastronómico. En esta oportunidad la invitación es a conocer cómo la tecnología, la innovación, fabricación digital y la impresión 3D generan valor en este sector. Así entonces le damos la bienvenida a Patricia Acevedo, directora académica de posgrados de la Escuela de Diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Gestión y Dirección de Empresas de la Universidad de Chile, y a Juan Cristóbal Caritz, académico del Design Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez, diseñador industrial de la Universidad de Chile e investigador del ENSAT Lab de París. Los invito a ir entonces dejando a lo largo de la charla sus preguntas en nuestro chat para que las podamos resolver al final de esta presentación. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Nicole. Muchas gracias. Gracias a todos por estar acá en nuestra charla hoy día, creando valor a través de la impresión 3D en el sector gastronómico. Junto a Juan Cristóbal Caritz, profesor también de la Escuela de Diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez, vamos a emprender esta charla que tiene como varios objetivos. Uno de ellos es también motivarlos y aperturar una puerta de conexión hacia la tecnología, hacia la innovación y la creatividad, y fundamentalmente hablar sobre cómo la ciencia, a través de trabajos colaborativos y multidisciplinarios, está creando una real revolución culinaria hoy día, y nos invita, ¿no es cierto?, a subirnos a este tren de valor. Esto, sin duda, es porque estamos viviendo un cambio de paradigmas hoy, que está basada en esta tecnología, que llegó para quedarse y que nos obliga de alguna manera a cambiar también el cómo estamos pensando las cosas. Y están pasando muchas cosas respecto a la tecnología, respecto a la ciencia, respecto a los modelos de negocio. La tecnología se está acercando a los hogares, antes nunca visto, ¿no? Antes esto era más bien destinado a grandes empresas industriales, y hoy día vemos como compañías como Lego está vendiendo máquinas para imprimir las propias piezas, ¿no? Entonces las personas están hoy día en sus casas imprimiendo sus Legos para generar la experiencia en el hogar. Y eso también se está transfiriendo en el ámbito de la alimentación. Hoy día vamos a hablar sobre varias cosas que están pasando en la alimentación y en este alimento, que no es solamente lo que comemos, sino que también el diseño que lo compone, la experiencia que lo compone, restaurantes emblemáticos que están haciendo cosas interesantes afuera, en Europa, en Estados Unidos, y acá en Chile estamos partiendo con estas nuevas tendencias y creemos que es oportuno y es importante subirse a estas nuevas oportunidades. La agenda que vamos a revisar con Juan Cristóbal tiene 4 grandes puntos, se los voy a, acá están. Lo primero es hablar un poquitito sobre la industria 5.0, ya pasamos la 4.0, que solamente tenía que ver con las máquinas. Hoy día la industria 5.0 nos invita a conversar, a dialogar y a colaborar junto a las máquinas, y vamos a ver cuál es la relevancia y cómo se conecta también con el sector gastronómico, y cuál es el potencial real de la impresión 3D en alimentación. Eso por una parte. Lo segundo, vamos a ver cómo contribuye la impresión 3D en el sector gastronómico directamente, con ejemplos reales, con desafíos también que plantea esta tecnología y con oportunidades que están presentes hoy en día. Vamos a ver estas tendencias, como les dije. Aquí Juan Cristóbal tiene un despliegue de ahí algunos muy bonitos videos y también casos de experiencia real que nosotros vivimos con los alumnos en los talleres, que son aprendizajes basados en proyectos en el mundo de la alimentación y de la impresión en 3D. Y finalmente vamos también a revisar estos casos directamente relacionados a nuestro quehacer, a lo que nosotros hacemos en la Escuela de Diseño, donde tenemos un laboratorio de fabricación digital y donde hoy día sí estamos experimentando en este ámbito. Entonces, para partir un poquitito, me gustaría explicar o comenzar diciendo que la impresión de alimentos 3D es una incógnita hoy día, que de alguna manera genera algunas corrientes y opiniones encontradas, ¿no? Por una parte están los que tienen temor porque las máquinas dejen fuera a las personas en estos procesos constructivos y de alguna manera se pierda ese romanticismo de la creación. Y por otro lado, está quienes piensan que las máquinas lo van a hacer todo, ¿no? Y van a hacer la salvación, la disminución de los costos, la eficiencia operativa, etcétera, ¿no? Y al final del día, lo que vamos a ver hoy es que hay una mezcla de cosas que finalmente nos dice que la tecnología es solo un puente que nos facilita la creación y que también logra esta eficiencia productiva que se busca en las empresas y en las organizaciones en general.
¿ya? Y esto es justamente lo que postula la revolución industrial. Dice que hay que poner énfasis en la colaboración entre las máquinas y los seres humanos para mejorar la productividad y la eficiencia, pero principalmente para dejar el tiempo de que las personas, ¿no es cierto?, que tienen este don, que tenemos este don de creatividad, ¿verdad?, y de lógica, podamos interactuar y podamos ejecutar tareas que lo incorporen. Y en ese sentido es cuando nosotros tenemos que incorporar esta tecnología en el quehacer, ¿no es cierto? Y las máquinas 3D son un gran ejemplo de cómo esta tecnología está al servicio del ser humano, de las personas que trabajan en distintos ámbitos y facilitan el trabajo y dejan ese tiempo para crear. Ayer tuvimos en otra charla algo relacionado a la impresión, pero de partes y piezas en el mundo de la salud, también donde las máquinas 3D tienen hoy día un gran trabajo y están haciendo cosas increíbles, sobre todo por la contingencia que estamos viviendo. Entonces, claramente aquí la invitación es a mirar a estas máquinas como un colaborador más que como un enemigo. Y para eso hay que aprender de ellas, ¿no? Hoy día el Ministerio de Educación en Chile ha propiciado que los liceos y los colegios de tercero y cuarto medio tengan que desarrollar el pensamiento matemático, el pensamiento de programación, porque tienen que ser capaces, ¿no es cierto?, de manejar estas máquinas para poder subirse a este carro que yo les decía al inicio, a este carro de valor y de tecnología y ciencia. Dicho eso, entonces, si tuviéramos que resumir a esta industria 5.0 en 4 grandes puntos, y voy a finalizar con el último que creo que es importante recalcar, hay 4 cosas importantes. Una es la manufactura personalizada. Lo que las máquinas hacen es que impulsan a la creación de productos personalizados. ¿Qué significa esto? Significa tomar productos que existen o productos que no existen y vamos a desarrollar en el futuro y vamos a adecuarlos a este cliente céntrico, personalizando y adecuándonos a sus necesidades individuales. Juan Cristóbal les va a mostrar varios ejemplos, pero solo por mencionar algunos. Dentro de esta impresión 3D, nosotros podemos orientar productos hacia los adultos mayores, ¿no? Los adultos que por un tema de salud y de paso del tiempo tienen problemas con la deglución o la masticación. Hoy día hay muchas cosas que se hacen que mantiene este equilibrio nutricional y hace que ellos puedan degustar de un rico plato, ¿no es cierto?, sin tener que masticar de una manera que les genere algún problema de salud. Lo mismo pasa con los niños, un gran segmento, ¿no? Niños que no comen fruta y yo puedo presentar un bonito plato de frutas un poco envuelto, ¿no es cierto?, en otro formato, en otro diseño. Para que esto exista, para que la manufactura personalizada se desarrolle, necesitamos este despliegue de robots, necesitamos estas máquinas, necesitamos la tecnología. Y estas máquinas o fábricas inteligentes de hacer alimentos básicamente permiten que las cosas pasen, ¿sí? Pero si el ser humano no está ahí para generar esa creación, esa creatividad, esta innovación, evidentemente las cosas no ocurren. De ahí entonces que es tan importante que exista colaboración y trabajo, ¿no es cierto?, interdisciplinario. El tercer tema que involucra la industria 5.0 y muy relacionado a lo que vamos a ver hoy día es el empoderamiento humano. Ya lo dije, el objetivo acá no es competir con la máquina, es subirnos a esta red de valor y de alguna manera delegar todas las tareas rutinarias, las que pudiesen ser hasta peligrosas, hacia la inteligencia artificial y dejar el tiempo para que las personas puedan crear y realmente generar valor en esta y en otras industrias posibles, ¿no? Y el cuarto punto tiene que ver con algo que nos va a hacer a todos mucho más sentido quizás, que es el respeto por el medio ambiente. Hoy día tenemos un gran problema, ¿no es cierto? Y aquí las máquinas o las mejoras tecnológicas nos permiten desarrollar sistemas de producción basados en energías renovables que van a disminuir esta emisión de residuos. Hoy día estamos trabajando en la universidad con Hub Providencia, con la red de restaurantes y vamos a ver cómo podemos realmente disminuir estos residuos orgánicos que se producen en las cocinas y que se pueden aprovechar perfectamente a través del uso de la tecnología,
porque las máquinas 3D utilizan pastas, ¿no? No utilizan el producto en concreto, entonces evidentemente yo podría llegar a un zero waste, ¿no? Cero desperdicio orgánico, lo cual evidentemente contribuiría a este medio ambiente del cual todos hoy día tenemos una preocupación bien especial. Respecto a esto, entonces, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el potencial real que tiene la tecnología, en este caso la impresión 3D, en alimentación? Y nos quedamos con tres temas, son muchos más, pero quisimos concentrarlos en tres grandes temas. El primero es la capacidad de adaptarse a las necesidades dietéticas de cada individuo. Un poco ahí lo comenté hace un rato atrás, la personalización, el ser capaz de aprovechar todas las fuentes de nutrientes disponibles a buen precio de manera eficiente o rápida, es algo de lo cual la tecnología nos provee, ¿no es cierto? Esto significa que uno puede elaborar platos equilibrados, con texturas y con sabores aceptables, pero que además contienen nutrientes, contienen vitaminas, contienen proteínas y evidentemente generan una mejor calidad de vida, ¿no es cierto?, en las personas que así lo utilizan. Vamos a ver algunos ejemplos de empresas que hoy día están tomando las muestras de orina o de sangre de las personas para generar platos acordes al perfil biológico de la persona. ¿Ya? Y eso es súper interesante, ¿no es cierto?, porque abre un mundo de oportunidades en un montón de industrias. Y ahí está un poco la gracia y la magia, ¿no es cierto?, de subirnos a este carro. El segundo elemento tiene que ver con la escasez de recursos naturales, que todos sabemos, ¿no? Va a requerir de otras fuentes de proteínas de fácil producción y mayor eficiencia. Para ninguno de nosotros es una sorpresa que los recursos naturales se están acabando y obviamente son limitados y en el futuro tendremos que buscar nuevas formas de generar estos recursos, ¿no es cierto? Habrá que recurrir a otras fuentes de proteínas, más fáciles de producción, más eficientes también, donde hoy día quizás están, pero por un tema de forma, textura o apariencia, no las utilizamos, ¿no? Pero aquí lo que nos dice la tendencia es que vamos a tener que hacer uso masivo de las algas, por ejemplo, de los insectos, de sistemas de producción basados en tejidos celulares, y aquí, evidentemente, las máquinas de impresión 3D van a tomar toda esta tendencia y todo este legado y van a poder producir, que ya ocurre, lo vamos a ver en ejemplos concretos, ya ocurre, ¿no es cierto?, la producción de salmones en base a plantas, ¿no es cierto? Tenemos un caso chileno, el Notmayo, ¿no es cierto?, que hace un poco lo mismo, y eso tiene que ver con el resguardo de la escasez de estos recursos naturales. O sea, aquí claramente hay una contribución nuevamente al medio ambiente, que era uno de los puntos importantes y relevantes en esta evolución de la industria 5.0. Y el otro tema tiene que ver con la sociedad, la sensibilidad y la sostenibilidad de nuestra sociedad en torno a la huella de carbono, al consumo energético, y aquí el gran aporte que tiene este tipo de tecnología es que nos permite trabajar el zero waste, ¿no? Utilizar el 100% los productos y no desechar. Y eso también evidentemente es una gran contribución porque hoy día dentro de las 17 metas de desarrollo sostenible de la ONU, el resguardo alimenticio es parte, ¿no es cierto?, de algo que está establecido y los países estamos trabajando en pro de que ello ocurra. Eso es como pensando en el potencial en tres grandes temas. Y ahora me voy de lleno, para luego darle el pase a Juan Cristóbal, a cuál es la contribución que tiene la impresión 3D en el sector gastronómico, específicamente en este sector horeca, hoteles, restaurantes, casinos, que tienen una utilización de alimentos de distintas categorías, materias primas, y que evidentemente también están buscando algunos elementos de valor, ¿no es cierto?, y generar propuestas que sean atractivas y que les permitan mantenerse en el tiempo. Entendemos que la pandemia hoy día está generando un impacto bien tremendo desde el punto de vista del negocio, pero también hay que mirar el futuro y ver cómo podemos incorporar esta tecnología para eficientarlo. En ese sentido hay cuatro aspectos que me gustaría mencionar para finalizar con un quinto. Lo primero es la creatividad y el diseño. Ahí Juan Cristóbal va a desplegar varias cosas interesantes que se hacen hoy día, pero el diseño yo diría que es un punto troncal de cómo mostramos, cómo ofrecemos platos hoy de una manera artística, de una manera que permita resaltar atributos dentro de un restaurante,
brandear, por ejemplo, ¿no? Utilizar la marca mientras uno está comiendo en un plato, es algo que se está haciendo bastante hoy día. Y eso es porque existe ese espacio, ¿no? de creatividad que te lo permiten las máquinas, ¿no? Aquí hay casos emblemáticos, como el caso de este restaurante, uno de los números uno en el mundo, el restaurante Bulli, donde Ferran Adrià, el chef, destina 6 meses de ciencia, estudio para buscar nuevos métodos, ¿no es cierto?, de cocción, de fermentación, de creatividad, y trabaja con diseñadores, con ingenieros, con científicos, y 6 meses para atender al público, ¿no? Y eso tiene que ver con que él está pensando siempre en desplegar toda esta creatividad y este diseño en sus platos, ¿no? Un restaurante emblemático hoy día y digamos un referente también en este ámbito. En Chile hay varios que se están acercando también allí y me parece que es un gran paso. Lo segundo, en términos de la contribución de la impresión, tiene que ver con la eficacia, sin lugar a duda. Aquí hay un tema aún, hay un desafío, porque las máquinas no operan tan rápido como uno quisiera. Sin embargo, si esto se escalara en el mediano y en el largo plazo, podríamos tener sistemas de producción bastante más eficientes, con economías de escala atractivas, que también minimicen el costo de los platos, ¿no es cierto? Si a esto se le suma la personalización, la creatividad, evidentemente estamos agregando valor en este segmento. Lo tercero, la personalización, que ya la he repetido en varias ocasiones, pero adaptarnos a cada cliente, con platos divertidos para niños, con platos mucho más comestibles para adultos mayores, con platos más atractivos y brandeados para el mundo más empresarial, en fin, ¿no? Hay una serie de posibilidades respecto a cómo podemos personalizar y generar un valor mayor a través de la tecnología. Lo cuarto tiene que ver con la reducción del desperdicio de alimentos. Aquí también lo dije, y está muy relacionado al foco de la industria 5.0, y particularmente en este sector intensivo en el uso de productos alimenticios. La impresión 3D contribuye en dos momentos. Aquellos alimentos feos, ¿no es cierto?, que no son tan apetecibles, entran a este embudo de pastas y puré y nunca nadie ve cuál era en el fondo su visión inicial, y por supuesto se transforma en un hermoso plato con mucho diseño, con un diseño no solamente en el alimento, sino que también en los utensilios que lo conforman, y claramente cambia el paradigma y el gusto, ¿no es cierto?, por lo que estoy tomando. Y lo segundo, dicho antes también, el poder personalizar recetas para cada cliente hace que yo pueda, por ejemplo, ofrecer porciones de plato no sé, las mujeres quizás comemos un poco menos, en menor proporción, por lo tanto se desperdicia mucho menos. Hay varios estudios que dicen esto, ¿no?, que un porcentaje importante del desperdicio no es lo que se produce en la cocina, sino que es lo que dejan los comensales, ¿no? Y ahí, por supuesto, pudiésemos perfectamente eficientar a través de la personalización, porque estas máquinas lo que hacen es que utilizan solo lo mínimo necesario para la producción del plato. Por lo tanto, nuevamente una contribución de esta tecnología para el sector en términos de creación de valor. Y lo último es el marketing. Evidentemente, cuando estamos en presencia de producto, de algo que es nuevo, ¿no es cierto?, que genera una experiencia interesante, también genera interés por parte de una audiencia, y eso pudiese contribuir a generar una mayor recurrencia, ¿no es cierto?, por parte de los clientes a un restaurante. Lo dejo como al final, porque además a eso se le suma el tema del branding, ¿no es cierto?, el brandeo de los logos a través de la impresión, pero todo esto conforma algunas, ¿no? Hay muchísimas más, pero yo diría que estas son como las más troncales respecto a cómo podría contribuir la impresión 3D en este sector gastronómico. Y para terminar mi parte, quisiera mostrarles algunas cosas interesantes que se están haciendo acá. Por ejemplo, acá ustedes ven, esta es una impresión de una cerveza dibujada mediante la impresión 3D. Acá está el logo de la empresa. Este es un bar pamplonés que de alguna manera trabaja con tintas comestibles, y cada vez que entrega un trago, ¿no es cierto?, a su comensal, va con el logo del bar. Temas interesantes en funcionalidad.
tiene que ver con esta pasta, por ejemplo, que está impresa en 3D, se está desarrollando en el MIT, y es una pasta que un poco ya está en el mundo de la impresión 4D, porque va cambiando de forma cada vez que toca el agua, ¿no? Entonces aquí también hay un trabajo bien interesante, medio mágico, entre lo que como, lo que veo, lo que percibo y lo que cambia. Y eso también es un tremendo aporte que es, ¿no es cierto?, producto del uso tecnológico. Acá pueden ver esta impresión 3D de Sushi, una empresa oriental, Open Mills, que lo que definió y destinó a través de su producción son sushis que son absolutamente digitales, ¿no es cierto?, vienen listos, pero tiene una particularidad, que además de que se realiza o se produce a través de una máquina, eh, hoy día están prometiendo que si tú entregas tu análisis de orina o de sangre, ellos te entregan un sushi que está completamente personalizado y responde a tu perfil biológico, y por lo tanto, si estás bajo en proteína, te aporta, ¿no es cierto?, la proteína que requieres, o bajos en grasas, etcétera, ¿no?, lípidos, lo cual ya es un paso que tiene que ver con esta alimentación más molecular, quizás también más especulativa, pero claramente abre un camino interesante para seguir investigando. Y aquí les muestro este salmón, que creo que se los comenté en algún momento en la presentación, que es una impresión. Esta es la compañía Legendary Beach, que está haciendo salmones en 3D, que no son salmones, es un producto en base a plantas, que de alguna manera tenía como objetivo dar una alternativa vegana en Europa, y por lo tanto ellos iteraron, todavía lo están haciendo, en lograr ese aspecto, la textura, la mixtura del salmón, pero que además contenga todos los nutrientes que una persona que come un salmón de verdad lo tenga, ¿no es cierto?, en este producto. Cosas interesantes en términos de contribución, me parece a destacar allí, es que evidentemente, según la Organización Mundial de la Salud también, los peces, ¿no es cierto?, son un producto que van, donde hay un aumento, ¿no es cierto?, en el consumo, y por lo tanto también hay que mantener el ecosistema. Y este tipo de iniciativa evidentemente va a contribuir a mantener el equilibrio de este ecosistema, porque una parte de la población se alimentaría, ¿no es cierto?, con un producto que no es realmente del mar, ¿no es cierto?, no es un producto marino, pero cumple todas las condiciones funcionales y nutricionales que se requieren. Algunos ejemplos, ¿no?, solamente para mostrarles, ¿no? Aquí está el típico producto feo que yo les comentaba, que esta es una impresora 3D para aprovechar las frutas y verduras que tienen un feo formato y que se aprovechan al 100%. Acá pueden ver abajo una impresión 3D de frutas. Este es un proyecto de Neofruit, que lo mismo, ¿no? Son frutas diseñadas a partir de la piel de celulosa impresa en 3D, pero que contiene vitaminas y minerales adecuados para el perfil del comensal, ¿no es cierto? Y eso es súper atractivo si uno se lo mostrara a un niño. Yo personalmente tengo una hija pequeña que no le gustan las frutas, por lo tanto sería una gran solución. Si además la tecnología se está transfiriendo hoy día a los hogares, hoy día tenemos robots que cocinan, ¿no es cierto?, máquinas, ¿no es cierto?, inteligentes en casa, y eso va creciendo. Evidentemente esta pudiese ser una solución para segmentos tan específicos como los niños, ¿no?, y cómo incentivar a un mayor consumo de elementos nutrientes relevantes. Acá les muestro otro ejemplo, que es una impresión de menaje de cocina, que también se hace en 3D para poder dar esta magia, ¿no?, que no solamente es el producto que come, sino que también lo que acompaña el producto. Juan Cristóbal va a explicar un poco más en términos de qué diseños se están haciendo, cómo se muestra una experiencia más que solamente lo que yo imprimo a través de una máquina. Y bueno, para terminar esta parte, bueno, ahí está la carne, este otro ejemplo de impresión 3D, que es una carne en base vegetal, que simula una brocheta y que efectivamente pudiese ser comida por un vegano, ¿no es cierto?, y que tiene una puesta en escena completamente distinta, pero muy similar a lo que uno quisiera comer en un asado a través de una brocheta. Y para terminar están nuestros queridos abuelos, padres, ¿no es cierto?, que de alguna manera
también aquí se está innovando, hay empresas que están haciendo impresión que facilite la ingesta de comidas en los ancianos, por ejemplo, ¿no? Donde todos sabemos que por un tema de características visuales y alimentos a veces no pueden, ¿verdad?, comer por un tema de salud, y esta es una empresa de Barcelona, Domus, que está trabajando con residencias de adultos mayores, y que están creando productos para que ellos puedan realmente disfrutar de una buena experiencia, ¿no? Y ahí está, estos problemas de masticación o de deglución hace que no sean tan felices como quisiéramos. Entonces, claramente acá la tecnología contribuye a entregar un producto más realista, alimentos texturizados, que están triturados, pero de una forma distinta, que permiten que el adulto mayor pueda disfrutar, como por ejemplo esta, que es un pan con chocolate, ¿no? O una carne que no es carne, pero tiene una textura muy suave y muy comible, ¿no es cierto?, para este segmento. En fin, pudiésemos hablar largamente, van a ver una parte ahora súper práctica, que es la que maneja Juan Cristóbal, que tiene que ver con cómo funcionan las máquinas y cuáles son los alcances, ¿no es cierto?, de estas máquinas en este sector. Y yo solo quisiera quedarme con que la magia, la ciencia y la cocina van de la mano. O sea, claramente la tecnología sola no funciona. Necesitamos el cerebro, necesitamos a las personas que crean, ¿no es cierto?, que crean y que construyen nuevas ideas. Y por eso en todos los procesos de innovación se requieren equipos multidisciplinarios. O sea, evidentemente en los proyectos que nosotros también emprendemos en la escuela, trabajan diseñadores, ingenieros, científicos, académicos, que hacen posible, ¿no es cierto?, que una buena idea se transforme y se escale a una solución real basada en evidencia, ¿no? Y ese es un poco nuestro objetivo. Bueno, a continuación le voy a dar el pase a Juan Cristóbal. Juan Cristóbal, ahí dejé de compartir, para que nos deslumbres con lo que hoy día se hace en la escuela. Hoy día tenemos máquinas de impresión. Bueno, Juan Cristóbal tiene sus propias máquinas de impresión en su casa. Es un ejemplo de la construcción de lo que se puede hacer desde el hogar, pero creo que hay cosas interesantes para conversar. Eh, Evidentemente hay algunos desafíos aún, pero aquí está todo disponible para que hagamos cosas colaborativamente con la academia, con la industria, con los científicos y con la tecnología. Juan Cristóbal. Gracias, Pati. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Yo sé que la mayoría lleva hartas horas conectados durante el día, sé que es difícil llegar hasta ahora, así que les doy las gracias. Voy a tratar de ser más o menos breve, pero al mismo tiempo lo que me interesa mostrarles es justamente lo que hemos estado haciendo con los estudiantes en la escuela, ¿cierto? Me toca particularmente hacer algunos talleres en quinto año, pero esta aventura que hemos tenido con el diseño e integración de la tecnología y la comida, la hemos hecho de manera muy temprana, ¿cierto? La hemos hecho en el taller de objetos inicialmente y el taller de productos después, posteriormente, que son talleres iniciales de segundo semestre de ingeniería en diseño en este caso. Y parto con esta imagen, ¿cierto? Hay una frase muy emblemática para todo lo que tiene que ver con la cocina y este cruce con la ciencia, de Nicolas Curti. Nicolas Curti era un físico húngaro que trabajó mucho tiempo en la Universidad de Oxford y fue uno de los que junto a Herbetis de alguna manera acuñaron el término de gastronomía molecular. Y lo que él decía es que básicamente su reflexión decía es muy triste darse cuenta que somos capaces de medir la temperatura en Venus y no somos capaces de saber lo que pasa adentro del soufflé cuando cocinamos, ¿cierto? Y esa es como principalmente la reflexión que da como base a todos esos experimentos llevados a cabo por él, por Herbetisi y posteriormente por otras figuras que ya nombró Patricia, que voy a nombrar yo también a continuación. Esa es la frase, ¿cierto? De este físico, investigador húngaro sobre la cocina, ¿cierto? Que nos hace un poco despertar y empezar a entender
cuáles son justamente tu alcance donde empiezan a estar estos cruces entre la cocina y la ciencia. ¿Ya? Es un resumen súper rápido, pero básicamente también es para que conozcan algunos de los nombres, ¿cierto?, que dan inicio a estos movimientos, que nos sirven como de base para empezar a tener una inspiración inicial, pero después nosotros mismos apropiarnos del tema a través de la experimentación material que hacemos en la escuela con la tecnología. Como les decía, entonces partimos con la reflexión de este físico húngaro, pero pasamos rápidamente al trabajo de Herbetis, que es justamente el que acuñó en los años 90 el término de gastronomía molecular con un libro que lleva el mismo nombre, un libro muy interesante que eh, desglosa y explica muchas de las recetas o de las primeras recetas de este tipo de cocina. Como también mencionó Patricia, ¿cierto? Tenemos a Ferran Adrià, conocido más por su restaurante El Bulli y posteriormente por la fundación del mismo nombre, que busca justamente entender justamente cuál es esta magia que se crea a través de poder combinar y entender la cocina desde la ciencia, ¿cierto? Y creo que a los que no lo conocen les recomiendo, hay un documental muy bueno sobre su trabajo para que conozcan un poco más y de repente se entusiasmen con estos temas. Y por último, uno más reciente, Pere Castells, que trabajó justamente con Ferran Adrià, ya que él es el responsable del área gastronómica de la Universidad en Barcelona y escribió recientemente un libro que se llama La cocina del futuro, ¿ya? Donde hace un barrido un poco sobre todos estos temas, le da espacio a hablar a estos especialistas como Ferran Adrià o como Joao Roca o como todos estos chefs, grandes chefs que han incursionado, Martín Berasategui, etcétera, que han incursionado en todo lo que es la gastronomía molecular. Nosotros no pretendemos necesariamente meternos en esos mundos, pero cuando vemos este panel de herramientas que tienen los chefs que hacen gastronomía molecular, decimos, oye, es bien parecido al espacio donde nosotros nos movemos, ¿cierto? Muchas herramientas, máquinas, etcétera, que sirven para distintas cosas. Acá vemos como las más típicas que están relacionadas con la No se escucha, ¿verdad? ¿O soy yo solamente? No, parece que Juan Cristóbal tuvo un problema con la conexión, pero ahí volvió su pantalla. Ahí está. Hubo un problema con la conexión, sí. ¿Me escuchas ahí, Pati? Ahora sí, sí. ¿Dónde se cortó? Ahí cuando estaba hablando de las Ahí. máquinas. Sí, exacto. Ya, como les decía, este universo de las máquinas es bien similar al universo donde nosotros nos movemos en el Design Lab, ¿ya? Y en ese momento entonces, yo diría que alrededor del 2017, empezamos a tratar de ver cómo podemos conectar esta idea con el trabajo de los alumnos, ¿cierto? Simplemente a través de la experimentación material, a través del uso de la tecnología. Y es por eso entonces que decimos que recientemente el diseño de alimentos y comida han comenzado a incluir dentro del proceso el uso de la tecnología, en particular de impresoras 3D para la realización de moldes, pero también para la preparación directa de los alimentos listos para consumir, ¿cierto? Y ahí se combinan dos cosas y varias cosas de las que hacía referencia Patricia anteriormente, de cómo las podemos utilizar de diferentes maneras, ¿cierto? Y puede ser en impresión directa, puede ser para la concepción y realización de los moldes, pero también para otro tipo de experimentaciones a través de la tecnología. Podemos decir, entonces, a través de esta experiencia que ya hemos tenido, que la impresión 3D tiene el potencial de revolucionar la creatividad culinaria, sustentabilidad y personalización del valor nutricional de los alimentos. Ya, y es un poco también, repitiendo un poco lo que decía Patricia, es eso, pero además también ahí concuerdo un poco con lo que dice Pere Castells en su libro, que hoy en día la situación presenta un enorme potencial también para la creación y el diseño de máquinas que puedan realizar estas tareas de manera precisa, ¿ya? Y porque hoy día todavía son un poco experimentales, ¿cierto? Y fallan, y probablemente muchos de los alumnos podrán dar testimonio de que no es fácil
aproximarse a este tipo de experiencias, porque efectivamente las herramientas todavía no están a punto y también ahí efectivamente hay muchas cosas por hacer. En esta foto vemos una de las máquinas que tenemos en la escuela que justamente nos permiten empezar a soñar y empezar a imaginarnos cómo podemos darle forma a estas preparaciones, a estas formas, cruzar un poco la forma con lo que es la fabricación aditiva. En este caso es una máquina Propulsini. ¿Qué es lo que buscamos con estas máquinas, cierto? Y qué es lo que buscan también en el área culinaria los chefs. Y es ahí donde tenemos un traslave de cosas que queremos lograr. Tiene que ver con la precisión, tiene que ver con la exactitud y tiene que ver con el control, ¿ya? Si somos capaces de llegar a eso, vamos a poder tener, ¿cierto?, una manera de dialogar con los expertos en la cocina, con los chefs, y de poder tratar de combinar estas dos cosas, ¿ya? En general en la cocina también están presentes estas tres, y es la parte de la tecnología que queremos manejar también. Lo que buscamos también como objetivo es tratar de optimizar los procesos. Ahí de nuevo estoy un poco parafraseando, repitiendo lo que dijo Patricia anteriormente, pero es como para ver realmente dónde está el potencial de esta mezcla y de esta combinación de la tecnología con la cocina. La conservación de las propiedades nutricionales, ¿cierto? Muchas veces de repente nos olvidamos de eso y obviamente que no hagamos nada con hacer algo que es visualmente atractivo si no logramos conservar estas propiedades y también conservar las propiedades que hacen que nuestros sentidos efectivamente se vean súper exaltados con este tipo de preparaciones, ¿cierto? No solamente ya visualmente, pero sino gustativamente. Y por último, entonces, adaptación de las problemáticas de grupos específicos de la población, ¿cierto? Y ahí el ejemplo que da Patricia es real, ¿cierto? Con el tema de las personas de más edad. De hecho, hay una fundación que plantea un poco ya este tema, hace ya un par de años atrás, que tiene que ver como cómo personalizar la comida utilizando la manufactura aditiva rápida para las personas de la tercera edad, ¿cierto? Y también después, si les interesa, me pueden escribir, les doy los datos de esas cosas. Entonces, veíamos la lámina de todas las herramientas que han un poco empezado a penetrar en las cocinas moleculares, y ahora vemos las herramientas que tenemos nosotros en el laboratorio de la UAI, ¿cierto? Y ahí empezamos a tratar de entender que puede haber un cruce en esta, muchas veces directo, si es de impresión directa en comida, como puede ser con la Procucini, con las mismas máquinas PancakeBot que tenemos, pero también con otras máquinas que nos sirven para hacer moldes y poder iterar rápidamente en estas ideas para darle forma a las preparaciones y eventualmente hacer un mejor uso o un uso más dirigido a los usuarios con respecto a los ingredientes, ¿cierto? Y ahí termoformado, impresión 3D o fabricación sustractiva para hacer, de nuevo, moldes o piezas que nos permitan preparar. Incluso, ¿cierto?, la fabricación robótica, que también es una parte, como mencionaba Patricia, que está penetrando mucho en la fabricación o preparación de alimentos de una manera automatizada. Hay varios ejemplos que son un poquito más especulativos, pero que nos hacen un poco soñar a que podemos utilizar todas estas máquinas en eso. Y para ir pasando rápido un poco a lo que nos inspira, ¿cierto?, en estos cursos y en estas primeras etapas, como para empezar a descubrir, es sobre todo la forma y la materialidad. Y una de nuestros referentes principales es Dinara Casco, que es una arquitecta, ¿cierto? Su formación inicial es de arquitecta, pero que se dedica a la repostería, mezclando justamente estos dos elementos. Y las preparaciones que hace hablan por sí solas. Y yo creo que esta es una de las primeras, por eso pongo esta, pero hoy día tiene una proliferación enorme de proyectos, pero también de negocios, ¿cierto? Transformó su negocio en hacer moldes y venden moldes de sus creaciones para que la gente los pueda replicar en sus casas, ¿cierto? Tan apetecible de manera visual, pero también con los ingredientes que uno puede ver en esas preparaciones. Aquí diferentes formas, ¿cierto? Diferentes terminaciones que hace pensar de que más allá de la cocina, de las herramientas de la cocina, también hay algo con la concepción, con la forma, casi de manera súper visible con la arquitectura.
Aquí en este video ven un poco el flujo resumido de trabajo de cómo ella parte con una idea modelándola en 3D para después hacerla realidad gracias a la fabricación de un molde. Bueno, ahí voy pasando varios videos de diferentes ejemplos que me parecen relevantes, como les decía, para esta etapa un poco de descubrimiento que hacemos en el taller con respecto a este encargo en particular. Otro de los referentes es esta iniciativa que se llama Robots in Gastronomy, que también experimentan con este tipo de tecnologías, haciendo de manera aditiva preparaciones de pasta, con formas específicas como las que vemos acá en pantalla, para consumo directo o también para cocción, en este caso, como en el caso de las pastas. ¿Cierto? Aquí hay varios ejemplos de formas menos tradicionales que probablemente con técnicas de fabricación tradicional costaría mucho hacerlo. ¿Ya? En este caso también fritura y otro tipo de cosas. Y en este caso también una fabricación con una cama helada en la impresora para fabricación de helado. Para los que conocen la impresión 3D tradicional no es muy diferente, pero sí requiere, ¿cierto?, un manejo y una expertise particular en la preparación de esta pasta o el ingrediente que se va a trabajar. Otra de las iniciativas que se han realizado como anteriormente es una iniciativa de la empresa Barilla, ¿cierto? Los que conocen, es una de las marcas de pasta italiana más conocidas en el mundo. Hicieron un proyecto con esta fábrica que se llama TNO para realizar un concurso de diseño de diferentes tipos de pasta utilizando fabricación aditiva y diseño computacional. Y aquí tenemos un pequeño video que habla un poco de eso y que de nuevo nos refuerza la idea de los conceptos que hablaba Patricia inicialmente. Bueno, está claro que obviamente la velocidad en este caso todavía no es uno de los atributos principales de este tipo de fabricación, ¿cierto? Por eso que se queda un poco en la experimentación o en este lado muy dentro de lo que podría ser una gastronomía más de degustación. Otro de los proyectos emblemáticos que nos sirven de referentes, que empezaron ya hace tiempo, es el Sugar Lab, y este proyecto es interesante porque también de nuevo se cruza un poco la arquitectura con la fabricación digital y una empresa grande de impresión 3D como es 3D Systems. Welcome to the Sugar Lab. The Sugar Lab is 3D Systems' digital bakery that uses 3D printing technology to print with sugar. I'm Liz. I'm Kyle. We both have a background in architecture. We bought our first 3D printer during grad school.
Then one day we printed a sugar tiara for a friend's birthday cupcake, and she loved it so much that it really got us thinking. Maybe this could be a whole new territory for 3D printing. So we kept experimenting with sugar. We deliver to people in LA who can order online. In 2013, we became a part of 3D Systems. We started testing out new recipes and creating more elaborate shapes. But sometimes, nature inspires the best designs. So instead of modeling a 3D design from scratch, we can actually use the Intel RealSense 3D camera on our 2-in-1 to capture the geometry we want in 3D. I love that any idea we have can be made into a reality. The technology is ready. Si bien ese es uno de los como más emblemáticos, más antiguos, diría yo, de impresión en comida ya de manera más profesional con una impresora dedicada a impresión en comida, hay otros diseñadores que también han incursionado en ese punto. Nendo, que es un diseñador japonés muy connotado, en 2015 hizo esta exhibición especial con una colección de chocolates para el salón Maison Objet del 2015, como les decía. También muy interesante como aproximación. Y después también tenemos a Open Mills, que es bastante más especulativo, como lo mencionaba Patricia, donde la fabricación robótica nos va a hacer una receta específica con alguna muestra de saliva, de orina, de sangre, etc. Entonces ellos definen esto como Sushi Singularity, y acá tiene justamente como la caja con el test de muestra para poder prepararte la receta que corresponde. Y ya terminando, un par de ejemplos más de experiencias como más recientes, algunas de repente quizás no tan conocidas, pero igualmente atractivas con la combinación de fabricación robótica. Este es el primer restaurante efectivamente que integra la fabricación y la impresión 3D en comida, un restaurante en Londres que se llama Food Inc. No sé si existe todavía, no sé cómo les habría ido con la pandemia, pero es uno de los primeros que busca mezclar un poco estas cosas. Acá el video lo voy a adelantar porque es un poquito más largo, pero para que se vea justamente cuál es la parte más de la tecnología integrada en el restaurante.
Y por último, como les decía, uno más orientado hacia a los cócteles, que también no es tan reciente, pero igualmente atractivo, pensando en esta idea de fabricación robótica, de servir y hacer algo más espectacular, ¿cierto? Una experiencia diferente, más allá del trago de la fabricación misma, es este. Y aquí ellos hicieron un experimento con una marca de whisky. Todo ahí jugando justamente con la densidad, la viscosidad de los materiales, se pueden lograr cosas bastante entretenidas. Y para ir ya terminando, ¿cierto? Voy a pasar aquí más rápido, sobre todo para contarles justamente cómo nosotros hemos tratado de llevar esto a la realidad con los alumnos de segundo semestre. Y ahí partimos con algo que tiene que ver más con el material, ¿cierto? Vemos los ingredientes que utilizamos para cocinar como materiales que tienen ciertas características y nuestro objetivo principal en el taller es tratar de poder controlarlas, ¿cierto? Y si uno puede controlar materiales tan complejos como puede ser chocolate, la masa, etcétera, para poder darle forma o poder trabajarlo, en general después cuando uno trabaja con materiales más tradicionales se hace más fácil, ¿cierto? Y ese es uno de los objetivos principales del ejercicio. Pero para eso también tratamos de explorar temas que nos parezcan interesantes, ¿cierto? Con la herencia culinaria, el contexto cultural a través de estos procesos de fabricación digital y impresión 3D de alimentos, basándonos en bibliografía reciente también. Hay una geografía gastronómica también súper interesante publicada por el Ministerio de Cultura, también hay otro libro súper interesante que se llama Cocinas, Alimentos y Símbolos, que básicamente define cuál es el estado del arte actual del patrimonio alimenticio, que como sabemos el de Chile quizás no es tan rico como de otros países vecinos o de otros países europeos, pero efectivamente nos obligamos un poco a tratar de agarrar esas recetas y darles una nueva visión. Aquí puse un diagrama un poquito simplificado para mostrar un poco cuál es el proceso de trabajo de este encargo que dura algunas semanas. Y partimos con una idea inicial dentro de este taller de objetos donde buscamos referentes, tratamos de entender cómo funciona la industria, donde los alumnos van a ir también a contactar expertos que les van a dar un poco su visión, ¿cierto? Y los van a apoyar en las decisiones y preparación de las recetas. Cada grupo, cada equipo elige o busca y entrevista, ¿cierto? A gente del rubro. Y después de eso, entonces, la idea es buscar estos proyectos en lugares no explorados, ¿cierto? Combinando la tecnología de fabricación con los ingredientes que probablemente todos conocen en muchas de las preparaciones tradicionales chilenas. Después de eso se hace una selección y después una entrega de degustación, ¿cierto? Que cambia un poco ese lado tradicional de las entregas que pueden ser en cursos creativos, en talleres de arquitectura o en talleres de diseño, donde finalmente cuando termina la entrega no queda nada, ¿cierto? Porque ese es el mayor indicador de que funciona, sino que la gente se sintió llamada a poder degustar, a poder probar las cosas y poder dar justamente una opinión más allá de la forma, sino que de toda la experiencia. Para eso, en general, trabajamos, como decía, de fabricación de moldes en esta oportunidad del 2017, donde trabajamos mucho con moldes de corte, moldes de vaciado, para poder darle forma. Y estos son algunos de los ejemplos. Esto diverso y variado, y más encima como los filamentos varían, nos da una imagen bien colorida de lo que puede ser y de las formas que se pueden llegar a hacer a través del diseño computacional y la programación y la utilización de herramientas de diseño paramétrico como Grasshopper, etc. Y de ahí pasamos a la fabricación, ¿cierto? Y ahí efectivamente pasamos a una etapa donde todo es un poquito más desordenado, más sucio, pero en general el proceso de diseño también pasa eso. Y esto de acá vemos de manera improvisada, poníamos un refrigerador en la sala para que pudiesen guardar las preparaciones, conservarlas o darle la etapa final en algunos casos que necesitan frío. Para eso, en esta oportunidad utilizamos una impresora que fue modificada para eso, una RepRap bien antigua, que le agregamos un extrusor con un motor, con una jeringa y con un aire comprimido, en dos versiones, ¿cierto? La de la izquierda y la de la derecha. Y esta es una imagen de lo que parecían las correcciones, ¿ya? Que era bastante atípico con lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Pura comida, moldes y cosas un poco raras,
que había que tratar de descifrar, pero también podíamos tener la oportunidad de degustarlas, ¿cierto? Y ahí esa parte también es súper entretenida. Vemos moldes hechos en silicona, vemos moldes hechos por termoformado, por impresión 3D, y también en algunos casos cosas fabricadas directamente con alimentos en la impresora. Estos son, así se veían las correcciones, ¿cierto? En general lo más entretenido era poder probar las cosas, aparte de ver la forma. Aquí vemos varias distintas y les voy comentando porque hay un par de fotos más. Ahí vemos la impresora trabajando a la derecha, ¿cierto? Haciendo una decoración arriba, y abajo efectivamente probando la extrusión de una pasta, ¿cierto? Que no necesariamente es exitosa la primera vez como lo ven ahí, y esa es un poco también la parte entretenida de esto. Acá una de las preparaciones, en este caso vemos una reinterpretación más geométrica de lo que es el chumbeque por una de las alumnas, con esta decoración de una trama hecha con una salsa con manjar al lado izquierdo, y también lo entretenido de esto es que tenían que diseñar también todo, ¿cierto? El soporte, ya debido a que la preparación, ¿cierto? Tiene una forma particular y una intención particular de consumo, también tenían que hacerse cargo del soporte y la manera en que lo servían. Voy pasándolo rápido acá, pero tenemos también un flan hecho a base justamente de esta programación de esfera. Se alcanzan a notar unas pequeñas líneas del molde, pero yo diría que es bastante exitoso y bastante bueno el resultado, entender cómo las piezas se tienen que hacer para poder desmoldar. Acá otro ejemplo de reinterpretación, ¿cierto? Este es un pan, una masa hecha a base de una receta hecha palele, también con el plato respectivo que acompaña la receta, y con una intención así de acá de la experiencia de poder compartir, ¿cierto? Este pan y poder fraccionarlo gracias a la forma que nos indica cómo poder hacerlo. Las clásicas empanadas fritas, ¿cierto? Solo que estas efectivamente están hechas de una manera geométrica donde todo está un poquito pensado para el efecto visual también al final, tanto el contenedor de la salsa con el plato, etc. Otras mezclas donde aquí está presente la impresión 3D de dos maneras, en molde, pero también está presente en lo que es el plato y la misma cuchara de esta preparación. Plan de caramelo, no recuerdo bien cuál era el otro ingrediente que tenía, pero ahí en esta foto se alcanza a ver efectivamente la fabricación aditiva. Acá tenemos una sémola con leche, también hecha con un molde, pero también con una presentación particular donde hicieron el diseño de las cucharas, de la copa que iban a acompañar esta preparación. Otra receta de preparación de papas fritas, en este caso una torta de 1000 hojas, ¿cierto? Reinterpretada con una topografía y todas estas costillas hechas de hoja de la torta, hechas gracias a fabricación de moldes con corte láser. Y aquí algunas fotos de la entrega, ¿cierto? Donde ya vemos todas las preparaciones juntas. Tengo un videito, ojalá que se vea. Aquí otras preparaciones, ¿cierto? Con chocolate, con formas que hacen alusión a los dulces chilenos, pero cambiándoles un poco los ingredientes, y ahí se ven algunas otras formas más geométricas de experimentación con chocolates, con recetas pensadas un poco en rescatar estas recetas más chilenas. Aquí vemos una pasada rápida por lo que es la mesa con todas las entregas, donde vemos los platos, las diferentes cosas que ahí se presentaron. Paso de ese nos saltamos, en el 2018 estábamos en un año de transición donde no se dictó el taller de productos por la transición de ingeniería en diseño, y volvimos el 2019 en el taller de productos ya con este mismo encargo, con un curso un poquito más reducido, entonces tenemos menos recetas, pero donde se hizo un énfasis en mezclar un poco también la realización de los soportes y de las recetas, y también de los moldes que permitían fabricar esas recetas. Acá vemos algunos de los ejemplos, ¿cierto? Más elaborado en cuanto a los soportes y la combinación con las preparaciones, utilizando madera y mecanizados PNC, pero también muchos moldes en 3D para la realización, por ejemplo, de estas papas, o también fabricación de estas brochetas volumétricas gracias a la dobladora de alambre que tenemos en el laboratorio de la marca DeWire.
Otra versión más, ¿cierto? Reinterpretación de una sopaipilla con los contenedores hechos en cerámica, la salsa, platos, y también una idea de compartir, ¿cierto? De poder fraccionar y poder compartir este tipo de preparaciones. Barritas de huevo mol, ¿cierto? En este caso también con sus platos pensados y diseñados especialmente para eso. Y ahí no entro mucho en el detalle de eso, pero también quería mostrarles que el año pasado, a pesar de que estuvimos en gran parte a distancia dentro de lo que es el taller de productos, igual fabricamos y lograron los alumnos poder probar muchas de sus ideas a través de la fabricación de moldes, aquí hay algunos de esos, y a través de la fabricación, donde como no podíamos tener una entrega presencial donde gustábamos, se incorporaron muchas tecnologías de visualización como la fotogrametría para poder estos platos que ellos preparaban, y finalmente esto dio lugar a una publicación bastante extensa con todas las entregas. Y este es más o menos el formato que vemos ahí. Si a alguien después le interesa ver un poco más en detalle, les puedo compartir el link para ver el PDF, ¿cierto? Con estas preparaciones, que buscan también mostrar cómo dibujar, cómo poder comunicar las ideas, cómo poner en valor los ingredientes, cómo poder explicar cuál es todo el proceso de diseño que hay en eso, y para hacer una presentación final, en este caso hicimos una presentación virtual en un ambiente 3D. Esta entrega se hizo utilizando tecnologías de visualización 3D de videojuegos, más específica Unreal Engine, donde cada una que hicimos ese año en el taller se hizo en un lugar emblemático de arquitectura, en este caso en la Casa 22 de las Case Study Houses de Richard Neutra, con la exposición de las fotografías de las preparaciones, y acá con las mesas y las preparaciones donde podíamos ver el plato, la fotogrametría, y podíamos también ir a clicar y ver las explicaciones, los ingredientes, las fotos, las láminas de todo esto, y poder entender un poquito más en detalle cada una de estas preparaciones. ¿Ya? Y eso también se lo muestro porque es interesante poder empezar a mezclar todas estas tecnologías con esta idea de poder diseñar nuevos platos utilizando estos materiales que son los ingredientes que tenemos a nuestra disposición. Eso, así como haciendo un barrido de estos últimos 3 años que o 4 años que hemos hecho este encargo, para contarles, así que ahora dejo un poco lugar a preguntas. Ahí les dejo en pantalla el correo también por si quieren preguntarme algo específico de alguna de las máquinas, de alguno de los proyectos. También, pues. Te perdimos un poco, Juan Cristóbal. ¿Se perdió al final? Ah, no, por ahí sí, te perdimos en la última frase. Justamente estaba preguntando Carlos, me parece, ¿sí? ¿Cómo lo hacíamos para hacer la impresión en época de pandemia? ¿No está Juan Cristóbal? No está. Lo perdimos. Bueno, ¿me escuchaste la pregunta? Sí. Sí, justo le comenté lo mismo, porque bueno, tú ya lo explicaste ahí, la modelación interactiva y esto de poder, que los alumnos también podían programar desde sus casas y imprimir en el laboratorio. Ahora, lo entretenido fue que efectivamente les poco cada vez para este encargo en particular, ¿cierto? Yo tengo hornos, placas, refrigeradores en la oficina que les facilitamos a los alumnos para poder hacer las preparaciones en sala. Pero ahora a distancia todos tenían una cocina cerca, entonces no había excusa ahí para poder experimentar. Lo más entretenido fue que efectivamente había que hacer con lo que encontrábamos, ¿cierto? Pero en general los primeros ejercicios que hacemos los hacemos con harina, con huevo, con cosas que son más o menos fáciles de acceso, y trabajamos mucho con el pliegue, el origami, haciendo cosas con los recursos que la mayoría tenía en la casa, y fue bastante entretenido como el proceso. Y contestando también a otra pregunta que tenía Carlos, en general los alumnos trabajan con software, en este caso Rhinoceros,
con Grasshopper y con algunos software de impresión 3D específico. Ya ahí depende mucho de la máquina, pero en particular también para estas máquinas que son más hechizas se ocupa mucho software que es de código abierto, ¿cierto? Que se puede modificar, que se puede adaptar a las máquinas que estamos tratando de utilizar. Oye, hay una pregunta súper interesante que hace Ignacio. Dice, ¿en qué momento creen ustedes que llegarán estas innovaciones a los carritos de completos? Los ejemplos son un poco distantes de nuestra realidad. ¿Cuál será el gran salto que hay que dar en Chile? ¿Más aportes estatales a la innovación o la deuda que tiene la universidad para conversar con el mundo privado y vender las innovaciones? Yo creo que es un temazo, al de la comida callejera con este tipo de cosas. Ahí es donde hay justamente cosas que se pueden inventar. Por eso decía, si bien las máquinas hoy día no están súper a punto para hacer de todo, si uno piensa en una máquina específica para hacer una acción específica a través de esa quizás personalización o customización, empiezan a ser interesantes. Entonces yo digo, está ese camino de poder diseñar la receta gracias a lo que hay, pero también está el camino de poder diseñar la máquina y el producto y tratar de montar justamente una idea de negocio que sea innovadora. Yo creo que ahí también hay un mix. Por eso que también no nos quedamos solamente con la preparación de la comida, pero si ven en algunas de las entregas, vemos que los alumnos diseñan los platos, los cubiertos, todo lo que acompaña esa experiencia, porque efectivamente, si tomamos esa receta y las ponemos en un plato tradicional, nos cuesta mucho salir un poco o ir un poco en esa dirección que queríamos ir, de forzar un poco el tema de la tecnología para tratar de sacarle el máximo, ¿cierto? No significa que queremos reemplazar o queremos que todas las cocinas de los restaurantes sean así, pero queremos ver hasta qué punto podemos experimentar con eso, y eso yo creo que es lo que es interesante al trabajarlo con gente joven también, porque no tiene ninguna idea preconcebida sobre la cocina, sobre eso, y se tiran a la piscina de manera mucho más arrojada, y eso también es súper entretenido. Sí, hay una pregunta. Yo solamente quería complementar que también hay empresas en el mundo masivo, no sé, Kentucky Fried Chicken está haciendo hoy día impresión 3D de sus nuggets, por ejemplo, que es súper masivo, no le agrega un gran valor, pero sí está eficientando la estructura de costo con estas máquinas. Y hay varios ejemplos también ahí en el mundo más masivo que se está usando. Aquí pregunta también, empresas chilenas del área de la gastronomía que han trabajado con impresión 3D. Sí, ahí yo conozco puros ejemplos no de empresas grandes, ¿ah? O sea, siempre una experimentación puntual con algún tema muy relacionado, ¿cierto?, al chocolate, muy relacionado a ese tipo de cosas personalizadas, pero no necesariamente en empresas grandes, ¿cierto? Dan ganas de inventar algún tipo de alianza con fábricas de pastas, con fábricas de otras cosas para poder inventar cosas con esto, pero yo creo que ese es un camino más largo todavía. Sí, yo creo que ahí hay un desafío todavía, ¿no? Hay restaurantes como Borago, por ejemplo, que tiene laboratorios científicos dentro de la cocina y hacen alta experimentación, pero todavía no están llegando a la parte de la impresión 3D. Yo creo que ahí estamos como país con hartas oportunidades para hacer cosas. Y yo creo que también tiene que ver con lo que tú explicaste, Juan Cristóbal, que esto no es solamente imprimir, sino que requiere un proceso de entender cómo se hace el diseño digital, cómo se utilizan las máquinas, cómo se complementan estas Exactamente. tecnologías, ¿no? No es Claro, solamente no. la máquina 3D, digamos, sino que es una serie de complementos que la acompañan. Claro, porque la máquina sola con los materiales demuestra rápidamente sus límites, ¿cierto? Los límites se pueden llevar más allá justamente con la incorporación del proceso creativo y de empezar a justamente hackear un poco lo existente para buscar cosas más inesperadas, ¿cierto? Que es un poco lo que hacemos también dentro del taller. Oye, vamos a ir a las dos últimas preguntas. La de Javi, que dice, en cuanto a materiales, ¿cuánto es el aprovechamiento de eficiencia en resultado? Chuta, ahí yo te diría que depende de justamente la prolijidad que pueda tener cada uno. Habrá de esos conceptos de precisión, ¿cierto? De eficiencia y de aprovechamiento. Creo que justamente hay siempre tener eso súper presente. En general, diría que
con la experiencia, no hubo Desecho. mucho desecho, mucha pérdida en las preparaciones, porque también en ese sentido podemos ubicar bien, ¿cierto? Gracias a los software, saber cuánto volumen de masas necesitamos, cuánto volumen de pasta necesitamos para imprimir cada una de esas cosas, que son cosas que heredamos un poco de la fabricación aditiva con plástico y con otros materiales más tradicionales. Súper. Y la última pregunta dice, ¿qué tipo de plástico, impresión directa, se puede usar para hacer moldes resistentes a temperatura? Y en impresión directa, contestándole a Paolo, creo que es la que le preguntó, Sí, Pablo, no necesariamente hay, ¿cierto? Porque la mayoría de los plásticos que podemos imprimir en directo tienen un nivel bastante bajo, y yo diría que no, hay muchos que no están comprobados la migración del plástico al alimento, en el caso del PLA o del ABS, que son los más tradicionales en impresión 3D. Entonces lo que hacemos es que imprimimos el original en 3D, le hacemos un molde en silicona, primero lo hacemos con silicona de uso estándar de caucho para probar. Si funciona bien, pasamos a silicona platino ya de mejor calidad, y esa silicona tiene certificación de la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, y por lo tanto puede estar en contacto con el alimento sin riesgo. Y además, algunas de estas aguantan hartas temperaturas, son similares a las siliconas de cocción que conocemos en los moldes que podemos comprar en el mercado, o las láminas de horneado, resisten entre 250 y 280 grados, entonces se puede cocinar con estos elementos. Súper. Y la Javi contra pregunta y dice, ¿y el sabor se asemeja o solo valor nutricional? Ahí depende de la receta, ¿eh? Yo creo que justamente ese match que tratamos de hacer, no dándole la responsabilidad a los alumnos de inventar una nueva receta, sino que de tomar una existente, pero tratar de replicarla y controlar y tener el sabor y tener la consistencia que venga a emparejarse con lo que están haciendo como forma, es realmente el desafío. Entonces yo diría, a este punto, por ejemplo, a ese estado de experimentación en el taller no han habido muchos proyectos que aborden esta temática de lo que es la comida funcional. Pero es un desafío que queremos justamente tomar, y en ese sentido hay algunos de los alumnos de quinto año que están trabajando en proyectos relacionados con el curso de la tecnología y la fabricación de alimentos más saludables, que integren estos aspectos más visuales, más emocionales en la comida. Así que ahí en el futuro también lo van a poder ver pronto, yo creo. Sí, súper. Oye, vamos a terminar acá la charla porque nos pasamos en el tiempo, nos van a retar después. Queremos agradecerle a todos los que se mantuvieron conectados, a las preguntas también. Pronto estamos trabajando con Juan Cristóbal en un proyecto muy interesante en capacitación profesional que les vamos a comunicar, que va a incorporar todo esto que hemos estado conversando también, para también contribuir desde la academia a esta red a esta tendencia tecnológica, y poner un poco a disposición también de quienes están utilizando alimentos y están en estas industrias para poder escalar, ¿no es cierto?, y incorporar, ¿no?, la tecnología, la innovación, la creatividad, y caminar juntos en esto también. Así es que muchísimas gracias, de todas maneras vamos a estar en contacto, y que tengan una buena noche, y que esta pandemia se vaya pronto, por favor, para volver al aula. Muchas gracias a todos, gracias Juan Cristóbal también. Gracias Pati, gracias Nicole, gracias Marcia. También, gracias Nico y Marcia, muchas gracias. Cuídense todos. Gracias a todos, que estén bien. Chao David Rueda, que estén muy bien. Gracias por estar acá. Chao, gracias chao. Pati, gracias Juan Cristóbal, se pasaron. Gracias. Chao Pati, muchas gracias. Chao, gracias. Ya mismo no. ¿De verdad quieres hacerlo hoy día o lo hacemos juntito mañana?